En este tiempo Dios va a levantar una generación de jóvenes que le adoren, que le sirvan en espíritu y en verdad. Bienvenido, qué bueno que estás ahí. Hoy es un día muy especial y por ello tenemos con nosotros un invitado muy especial. Está hoy con nosotros nada más y nada menos que el apóstol Luis Tejada. Mi hermano Luis Tejada, qué placer, qué privilegio tenerlo aquí en este programa. Es una bendición de Dios. Hoy el programa Jóvenes con Visión se viste de gala al tenerle con nosotros en este día. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios, mi hermano Carlos, por bendiciones. Bendiciones también a todos esos hermanos y amigos también que nos ven por YouTube, ¿verdad? Y sabemos que esta es una sección de gran bendición y de mucha edificación también para los jóvenes, para la familia. Esto es para todo el mundo que está dispuesto a recibir la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Amén, así que es. yo me siento honrado con esta invitación, hermano Carlos. Gracias. Mucho gozo y mucha alegría me siento. Cuando le invité, usted recibió la invitación, dije, wow, gracias Señor, porque tú nos has ido respaldando, como tú has ido trayendo personas con la visión de Luis Tejada que venga a este humilde programa. Yo dije, Señor, tú estás apoyando este ministerio. Amén. Sí, así es. Tenemos muchos compromisos, ¿verdad? Y mucho que hacer, tanto a nivel de la obra de Dios en el ministerio como a nivel secular, pero entendí que tenía que hacer este espacio para venir a compartir primero con esos fieles televidentes que están ahí y contigo también, que para mí ha sido una gran bendición, pues estrechar más los vínculos. Amén. Así es. Luis Tejada, ¿y sobre qué tema vamos a estar hablando? Bueno, un tema que el Espíritu Santo me ha inquietado bastante y es con relación al pecado, o sea, al resultado del pecado. Y para esto tengo una cita para comenzar en Romanos capítulo 6, versículo 23, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre eso, que es de tanta importancia que la persona entienda las consecuencias del pecado, que son desastrosas. Es un tremendo tema, Luis Tejada. Cuando usted me dijo que iba a hablar sobre este tema, cuando lo mencionó, yo dije, wow, Señor, esto es un tema impresionante, que es tanto para los que están dentro de la iglesia como los que están fuera. Es algo que ellos dicen, ¿y podrá alguien librarse del pecado? Pues hoy estaremos hablando sobre eso. Amén. Hermano Luis Tejada, el escenario es suyo. Amén. Así que anímate a abrir tu corazón para que la palabra de Dios encuentre cabida, pues, en este tiempo, lo cual es muy importante. Quiero comenzar con Romanos capítulo 6, versículo 23. Si tiene una Biblia, por favor, la puede buscar para que podamos estar a tono con lo que yo estoy leyendo también. Romanos 6, 23. Dice así la palabra de Dios. Un texto muy interesante. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremenda palabra esta. Y sentí hablar de esta palabra por lo que está pasando en el mundo, pero básicamente en nuestra nación, ¿verdad? Porque debemos comenzar por nuestra nación primero, que es lo que tenemos por delante. Y es que hay cantidades de personas, tanto dentro de las iglesias como fuera, que le restan importancia a la consecuencia del pecado. La Biblia habla claramente que la recompensa, que la paga del pecado es la muerte. O sea, cuando aparecen personas, incluso creyentes, que no le temen al pecado y le restan importancia, quieren alcanzar las bendiciones de Dios, pero no es imposible. Porque el pecado lo separa de su creador, del que puede regir su vida. ¿Ves? Entonces, hay muchas corrientes filosóficas y muchas religiones que le restan importancia al pecado, pero le están diciendo a Dios, oye, lo que tú dices en tu palabra no tiene ningún resultado de muerte. Están totalmente descalificando a Dios. Y aquel que descalifica a Dios está descalificando la vida. Por ejemplo, hoy en día vemos en esta nación
cómo hay tantos robos, tantos atracos, adolescentes embarazadas, secuestro, separación de la familia, desintegración de la familia, y son situaciones alarmantes, totalmente alarmantes. Ahora, entendemos que la institución del gobierno y el gobierno están trabajando para manejar esta situación. El asunto es que esto no depende de estrategia humana, porque esto es producto del pecado. Y sabe, hermano Fausto, y sabe usted también que nos está viendo ahora por este medio que es de tanta bendición, es que el problema es un problema espiritual. Es que todo lo que acontece, el panorama que hay en esta nación, es un panorama como resultado del pecado. Y solamente tenemos respuesta para eso la gente que somos de Dios, la iglesia que vive para Jesucristo. Después, realmente, aplaudimos todo lo que el gobierno, las instituciones están haciendo, ¿verdad? En favor de corregir, de enmendar todo esto, pero es un problema espiritual. Y lo espiritual se maneja con lo espiritual también. Entonces, por más que luchen, por ejemplo, el feminicidio, oye, eso es algo terrible en esta nación, terrible, que eso ha tocado fondo y es inmanejable. Pero el asunto que está detrás de esto es el pecado. Y donde hay pecado, hay desorden. Y donde hay desorden, está Satanás. Y hay gente que quiere tiempo de refrigerio viviendo en pecado. Y eso es imposible. Y hay gente que quiere ser bendecida aún dentro de las mismas iglesias viviendo en pecado. Y eso es imposible. Ahora hay esperanza. Hay esperanza para ti. Hay bendición para ti. Pero es necesario arrepentirlo y convertirlo de esa mala manera de vivir. Pero Luis Tejada, el tema está impresionante, pero hay muchas personas que usted habló de arrepentimiento y sabemos que algo clave para nosotros recibir el favor de Dios y la bendición de Dios es el arrepentimiento. Pero muchas personas dicen que no tienen por qué arrepentirse porque no han matado, no han robado, no han hecho nada de eso. Que dicen, yo soy santo, yo no tengo por qué arrepentirme. ¿Por qué Luis Tejada me dice ahora que me arrepienta si yo no he hecho nada, no he matado ni he robado? Ni ha robado, ¿verdad? Ni rompe un plato en su casa y le da una ayuda a cualquier persona, ¿verdad? No bebo, no fumo, no consumo droga. Entonces, ¿cuál es el pecado? Te dirían. Exactamente. El asunto tiene que ver directamente desde el principio con la caída de Adán. Desde que Adán y Eva pecaron, la raza humana heredó ese pecado totalmente. Y aunque una persona moralmente se maneje con mucha ética, como quiera necesita arrepentirse de ese pecado que heredó de Adán, ese pecado original, necesita arrepentirse. O sea, aunque la gente se justifique que no hace nada malo, pero solamente por herencia de ese pecado necesita arrepentirse y volver de nuevo a restablecer la relación con el Padre Celestial. Entonces, un arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Un cambio, si cambiamos de mentalidad, de pensar, cambiamos de actuar. Cambiamos de actuar. O sea, es dar un giro, es volverse al Creador, es volverse a Dios y reconocer realmente en qué la persona le ha estado fallando a Dios. Y por más moral que una persona tenga, no es malo, es bueno, pero no es suficiente para Dios. Necesitamos delante de Dios es humillar, pedirle perdón y reconocer que necesitamos la vida eterna que es en Cristo Jesús. Y podemos ver, Luis, que hay muchas personas que tienen, como usted dice, un alto de nivel de moral muy buena, que se celebra y se puede calificar como bueno, pero de todas formas necesitan de Cristo. Necesitan de Cristo, indiscutiblemente, porque es que desde que entregamos nuestra vida a Jesucristo, ya comenzamos a experimentar el gozo de la vida eterna. Y la moral no es suficiente para calificar delante de Dios. Necesitamos una relación, una comunión
de nuestro Padre Celestial, que el pecado lo impide. Aunque una persona nunca haya hecho nada inmoral, de todas maneras hay un pecado que hereda, que solamente a través de la sangre de Jesús es que puede ser destruido completamente. ¿Ves? Por ejemplo, hoy en día hay muchas personas que están luchando por alcanzar metas, alcanzar sueños, resolver situaciones, pero no entienden que el pecado es un obstáculo. El pecado es una traba, porque la persona que vive en pecado no tiene una comunión con Dios. Date cuenta que inmediatamente Adán y Eva pecaron, se cortó la comunión con Dios. Y Dios siempre anda detrás del ser humano. Sí. Siempre es Dios que tiene la iniciativa de restaurar al ser humano a una nueva relación con Él. Pero el ser humano siempre le anda corriendo a Dios, anda rechazando lo divino, piensa que con su sabiduría, su capacidad, sus recursos pueden manejar su vida. Y hoy hay mucha gente que está en el hoyo, que está en el bien profundo, bien en tinieblas, por confiar en sus propios recursos, en su propio conocimiento. No. Aquí necesitamos es humillarnos totalmente delante de Dios, pedirle perdón y reconocer que hemos fallado. Aquí en este versículo dice que es como alguien que por ejemplo, un trabajo secular. La persona trabaja y a la semana o la quincena o al mes recibe una recompensa económica por el trabajo. ¿Ven? Así mismo en el pecado. El que lo practica o el que lo practica, el pecado, va a recibir su recompensa. Pero el que vive en obediencia a Dios también recibe recompensa de Dios. Lo que pasa es que son diferentes. Una es para bendición, una es para vida, una es para salud, para paz y otra es para destrucción. ¿Ves? Entonces, todo aquel que vive en pecado le abre puertas al enemigo. Y el enemigo no pide permiso. Desde que alguien, sea que esté dentro del redil de Dios, o sea que esté afuera, un inconverso que peque, desde que lo hace, automáticamente le abre la puerta al reino de la tiniebla. Y por eso que hay mucha gente que vive hoy en día atrapada, con tanta carencia que hay. Por ejemplo, ¿por qué los jóvenes tienen tantos problemas hoy en día? Y no es porque a veces los padres no le dan ejemplo, le dan ejemplo los padres, pero como el ambiente externo se contaminan con los amiguitos y se dañan. Pero vuelvo y te digo a ti, a mi hermano Fausto y también a los que nos están viendo por ahora, que amén, en Cristo Jesús. Todavía hay tiempo para resolver cualquier situación pecaminosa que tú estés viviendo. ¿Y cuándo es? Hoy es el día, hoy es el tiempo de que, si nos está viendo, de que te rinda delante de Dios y le pida perdón y reconozca que le ha estado fallando. Y yo sé que Dios te va a bendecir abundantemente y que va a enviar tiempo de refrigerio para tu vida, no solamente para ti, para tu familia también lo va a hacer, para tu entorno, lo que tú haces. Amén. Luis Tejada, sí. Este es un tema muy amplio, sí. Por lo cual creo que será mejor que lo dividamos en dos sesiones, sí, como habíamos acordado. Sí, sí, entonces, sí, en esta sesión hemos hablado la consecuencia, parte de las consecuencias del pecado. Pero en la segunda parte, que es la que vamos a tratar luego, sí, vamos a hablar cómo los gobiernos, qué estrategias están usando para ellos lidiar con respecto a esto, por ejemplo, con la delincuencia, con el fraude, y no han dado resultados, todos han caducido. Y usted, como él tiene un ministerio apostólico a su cargo, el apostólico viene para ejecutar orden. Entonces hay muchas personas, puede ser
que un funcionario no esté viendo o Sí, pueda ver. sí. Y puede entender que la solución no está en sus manos, sino está en la mano de Jesús. Amén, así es. Así que esta primera sesión Sí. la hemos concluido, Ok. pero sí viene una segunda sesión donde seguiremos hablando sobre este tema, abundando más sobre el pecado. Amén. Así que hasta la próxima. Tú que justo me haces, que llevas mis cargas, permaneces fiel.